Buenos días iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto estar aquí otra vez y hablar acerca del libro de Hebreos. Hoy día vamos a terminar, estamos en la segunda parte de Hebreos. Hasta aquí hemos hablado todo acerca de la superioridad de Jesús y llegamos hasta donde tenemos el corte del libro, en el capítulo 10, versículo 19. Y ahora vamos a terminar la última parte del libro, lo que nos queda de capítulo 10 y después capítulo 11, el capítulo de la fe, capítulo 12 acerca de la disciplina y capítulo 13 con las últimas palabras. Pero antes de empezar, vamos a orar, ¿ok? Señor, muchas gracias por ese tiempo y muchas gracias porque tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios que conoce todas las cosas y tú eres un Dios que arregla todo exactamente como a ti te gusta, Señor. Muchas gracias que nosotros podemos ser partícipe de tu obra y gracias porque tú eres el que abre los caminos para nosotros y nosotros simplemente tenemos que caminar en las buenas obras que tú has preparado para nosotros desde antemano. Muchas gracias, Señor, por este día. Gracias que tenemos este privilegio de poder sumergirnos otra vez en el libro de Hebreos. Señor, te pido que tú abres nuestro entendimiento, que este libro puede ser para bendición y para provecho para los que van a escuchar esta clase. Y te pido, Señor, que tú nos guíes hoy para que nosotros podamos hablar acerca de las cosas específicas que tú quieres que nosotros podemos abarcar. Y de verdad queremos glorificarte a ti. En esta clase queremos exaltarte a ti como Dios y Señor. Así que muchas gracias por todo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces vamos a continuar. Nos quedamos, leímos la última vez hasta Hebreos 10, 19. Entonces vamos a ir párrafo por párrafo. Estamos entrando, ustedes se acuerdan que ya hemos hablado de las 5 advertencias de ese libro. Entonces se acuerdan que la primera advertencia, que estaba en capítulo 2, tenía que ver con esta imagen de un barco que se va a la deriva. Allá tenemos esta palabra que dice que no sea que nos deslicemos, que literalmente traducido desde el griego dice que no sea que nos vamos a la deriva. Entonces tenemos esta advertencia. De ahí la segunda advertencia como que aumenta un poco, es como un poco más seria la advertencia. Y te cuenta acerca de estos cuerpos muertos en el desierto. Entonces te dice que está hablando de que no deberíamos meternos en pecado. O sea, no deberíamos ser incrédulos. Porque fue por causa de la incredulidad que estas personas murieron estos 40 años en el desierto. La tercera advertencia que ya vimos en el momento cuando hablamos acerca del calvinismo y arminianismo, que los arminianistas usan este pasaje, que para nosotros es la tercera advertencia, para apoyar su postura. Y claro que los calvinistas usan mucho lo que escribió Pablo para apoyar su postura. Y ahí uno tiene que ser un buen alumno de la Biblia y estudiar cada texto para poder entender qué es lo que Dios quiere decir. Pero en la tercera advertencia nosotros entonces tenemos una advertencia muy fuerte que está diciendo que la gente no debería apartarse. Y el autor está diciendo en la tercera advertencia que los que se apartan no hay cómo restaurarles porque es como crucificar a Jesús de nuevo. Entonces es muy importante y otra vez, no estamos hablando de una persona que simplemente pecó una vez y ya, no puedes volver a la iglesia. No estamos hablando de esto, estamos hablando acerca de personas que van apostatando, que están cometiendo una apostasía, ¿cierto? Entonces ahora estamos al punto de entrar en la cuarta advertencia. Y la cuarta advertencia tiene que ver con no persistir en el pecado. Así que vamos a leer, empezando de versículo 19 de Hebreos. Dice:
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y ahora nosotros ya hablamos acerca de cómo Jesús abrió un camino para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo. Ya hablamos y mostramos las imágenes. Entonces, lo que antes solamente el sumo sacerdote podía hacer una vez al año, ahora nosotros tenemos esta libertad. Y nosotros ya vimos anteriormente en Hebreos como el autor nos decía: acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Y aquí nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Antes lo decía con palabras un poco más poéticas, digamos, hablando del trono de la gracia. ¿Se acuerdan? Que esto es el trono donde Dios está sentado. Pero ahora lo dice la misma cosa con otras palabras, porque donde estaba el trono estaba en el lugar santísimo. Entonces ahora tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Pero por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y ustedes se acuerdan, en los evangelios nosotros tenemos este relato de que cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó, se partió. Entonces aquí nos dice el autor que este velo, este es el carne de Jesús. Entonces ahora podemos entrar en el lugar santísimo y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y por eso, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. Y aquí literalmente lo que el texto dice en el griego, dice: rociados los corazones para purificación. ¿Y de qué se trata? En el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo y rociar el altar del incienso y después entrar tras el velo en el lugar santísimo y rociar el arca del tabernáculo. Y esto fue un símbolo muy fuerte porque él tenía la sangre que todavía estaba caliente o por lo menos era tibia de este animal que recién murió y perdió su vida. Y con esta sangre él entraba y tenía que rociar estos objetos que fueron muy importantes para poder entrar en la presencia de Dios. Pero aquí tenemos esta imagen tan espectacular. Aquí lo que está rociado para purificación no son objetos, sino nuestros corazones. Dice en versículo 2, purificados los corazones, o literalmente, rociados los corazones para purificación de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, porque el sumo sacerdote tenía que lavarse, siempre tenía que lavarse antes de entrar en el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces tenemos el día de la expiación en nuestra mente, tenemos este recordatorio de lo que sucedía este día, solamente que ahora nosotros no tenemos que matar ningún animal, rociar ningún objeto y lavarnos las manos y los pies, sino que lavados los cuerpos con agua pura, probablemente se está refiriendo al bautismo, que todos nosotros como creyentes pasamos por el bautismo y después tenemos los corazones rociados o purificados. Una vez que nosotros somos cristianos, nuestros corazones son purificados y una vez para siempre.
Y por eso, ya que tenemos esta maravilla de poder estar en el Nuevo Testamento, de poder vivir bajo este nuevo pacto, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros sabemos que lo que Él dijo va a suceder. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y ya hemos hablado un poco, mencionamos antes, que estos cristianos que están recibiendo el libro de Hebreos, ellos estaban pasando por un proceso, por un tiempo de persecución, ¿cierto? Entonces, parece que ellos habían empezado de como algunos ya no iban a la iglesia, porque antes ellos se juntaban con frecuencia, se juntaban y leían las escrituras y pues tenían una iglesia. Pero cuando vino esta persecución, fue mucho más fácil saber dónde son los cristianos. ¿Por qué? Porque en el principio los cristianos se congregaban en las sinagogas. Nosotros sabemos esto, incluso el libro de Santiago menciona para nosotros que en el principio los cristianos se congregaban en las sinagogas. Pero después del tiempo y con la persecución, ellos empezaron a juntarse en sus propias casas. Entonces no era como antes ya en las sinagogas, sino que se juntaban en las casas y tenían se juntaban y hacían la Santa Cena, la Cena del Señor. Y entonces, pero es mucho más fácil saber, tus vecinos siempre sabían cuando hay un montón de gente en tu casa. Entonces, cuando ellos se juntaban para tener una iglesia, fue mucho más fácil reconocer, mira, allá seguramente ellos son cristianos. ¿Por qué? Porque los gentiles, ellos no hacían esto. Ellos tenían un templo, ellos podían ir y adorar a César, a Diana, a todos los dioses, porque todos los dioses estaban ahí, había templos para ellos. Fueron los cristianos que se juntaban en la casa. Entonces, incluso sus celebraciones, ellos hacían las celebraciones en el templo. Así que no es que puedes decir como, ya bueno, es mi cumpleaños, por eso tengo mucha gente en mi casa. No, es algo raro tener mucha gente en tu casa. Entonces, fue muy fácil distinguir donde hay una iglesia, donde hay muchos cristianos en el primer siglo. Entonces, ellos simplemente dejaban de congregarse, tenían miedo, claro. Y la verdad es que hasta hoy día nosotros hacemos el mismo. En el momento cuando ya hay una amenaza de, no sé, un virus o una enfermedad y todo el mundo está enfermo, ¿no? Todo el mundo dice, no, me voy a quedar en casa, mejor me quedo en casa. Y esto es lo que los primeros cristianos hacían. Ellos se quedaban en la casa porque no querían morir. Claro, nadie quiere morir. Pero ¿qué dice el autor? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Claro que es importante tomar precauciones, el autor no está diciendo eso, pero esto no significa que vamos a dejar que el miedo nos domina. Es muy importante que no dejemos que el miedo nos domina, porque Dios es a nuestro lado. Entonces, Jesús ya nos dijo que deberíamos ser sabios, pero también deberíamos ser tiernos, también deberíamos someternos a la palabra de Dios y deberíamos juntarnos para exhortarnos unos a mismos. Y aquí, versículo 26, tenemos esta advertencia tan fuerte que dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Acuérdense que toda la religión de los judíos, todo lo que ellos habían hecho hasta ahora, todos los sacrificios fueron para pecados por hierro. Pecados que uno cometió sin pensarlo, pecados que no fueron premeditados. Y se dice que solamente en el día de la expiación los judíos podían ofrecer una ofrenda por todos los pecados que cometieron este año,
que podían ser cubiertos por todos los pecados intencionales. Pero hay algunos eruditos que dicen que ni siquiera el día de la expiación cubría todos los pecados. Y claro, nosotros tenemos algunos pecados que la Biblia es muy clara, el Pentateuco es muy claro y dice, este pecado no, vas a morir. Si cometes tal pecado, inmediatamente vas a ser apedreado. Entonces, ni siquiera en el día de expiación se cubren algunos pecados. Entonces, los judíos tienen esto en la mente, que hay pecados que uno comete que son involuntarios y hay pecados que uno comete, que uno peca deliberadamente, que es algo voluntario. Y entonces el autor nos llama la atención, dice, si pecamos voluntariamente, ustedes saben qué pasa si tú pecas voluntariamente. Entonces, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que nosotros ya establecimos que se trata de cristianos verdaderos, entonces una vez que eres cristiano y pecas de tal forma, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Wow, qué tremendo. Entonces, la tercera advertencia igual fue bastante como que ellos no deberían apostatar, pero aquí dice que no persistan en el pecado, porque es una cosa empezar, ir a la deriva, tener incredulidad, empezar este camino a la apostasía, pero el autor nos está mostrando que este camino de apostatar de la fe es un camino que no es como, me despierto hoy día y ya decidí de irme. No, es un camino lento. Entonces, es importante no persistir en el pecado, porque esto es lo que nos cementa en nuestra incredulidad y en la apostasía. Entonces, versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y nosotros sabemos en Deuteronomio 17, versículo 6, ustedes ya saben este pasaje, Deuteronomio 17, versículo 6, ahí nosotros tenemos esta ley que dice que cuando alguien ha cometido un pecado, no puede morir solamente por el testimonio de una persona, sino que tiene que ser por 2 o 3 personas. Pero si alguien que viola la ley de Moisés va a morir irremisiblemente, o sea, sin piedad, entonces, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, para los judíos este tema de inmundo y puro fue algo muy importante. Entonces, imagínate tener por inmunda la sangre del pacto. O sea, esto es algo tremendo. ¿Cómo así? No queda ya más sacrificio por estos pecados. Y entonces, versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y entonces nosotros ya hemos visto este pasaje en Deuteronomio 32. Esta es la canción de Moisés cuando él estaba hablando al pueblo de Israel justo antes de morir, y él escribió esta canción en Deuteronomio 32. Nosotros ya vimos una parte de esto, de donde los judíos sacan esta creencia que fueron los ángeles que dieron la ley a Moisés y que ellos fueron los mediadores de la parte celestial, digamos, para que el pueblo de Dios pueda tener la ley. Y claro, Moisés fue el mediador de parte de los humanos. Entonces hemos visto a Deuteronomio 32 y de allá es esta cita: mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y esto es una cita de Salmo 135,
Así que vamos a ver rápidamente Salmo 135. Y allá, en versículo 14 del Salmo 135, es un salmo que dice, pues que anima a todos a alabar al Señor. Y aquí nosotros tenemos en Salmo 135, versículo 14, dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y explica acerca de los ídolos y los que confían en ídolos, pero la casa de Israel, bendecida Jehová, desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Entonces en versículo 14 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Pero nosotros aquí tenemos solamente la primera parte del versículo 14 que dice, el Señor juzgará a su pueblo. En el Salmo tenemos como una nota de esperanza porque dice, y se compadecerá de sus siervos. Pero aquí tenemos solamente advertencia y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De verdad es algo que debería darnos miedo. Y yo creo que hoy día lo que nos falta muchas veces, nosotros conocemos a Dios como un Dios Padre y también conocemos a Jesús como nuestro amigo, porque la Biblia nos dice que esto es cierto. Pero muchas veces nos olvidamos que la Biblia nos enseña que tenemos que tener temor de Dios. Es muy importante tener el temor de Dios, porque el libro de Deuteronomio explica que es el temor de Dios quien nos guarda para que nosotros no pequemos. Entonces es muy importante tener este temor de Dios. Y con razón, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínate. Y aquí tenemos unos versículos que nosotros ya hemos visto varias veces, hablando de la audiencia original. En versículo 32 está hablando de los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y vimos en estos versículos que ellos perdieron muchas cosas, pero sí se compadecieron de los presos y no fue, su sufrimiento no fue algo que los llevó a la desesperación. Aunque nosotros vimos en Hebreos 12:4 que su padecimiento no era hasta la sangre, o sea que no resistieron hasta la sangre, que no hubo mártires. Entonces era una persecución un poco más leve que la persecución ahora. Entonces ya hemos visto estos versículos y incluso si de verdad esta postura que son judíos que viven en Roma, si esto es cierto, entonces tenemos a una audiencia que padeció durante el tiempo de Claudio, que perdió todos sus bienes, sus negocios, sus casas, perdió muchas cosas. Entonces ya hemos visto estos pasajes. Pero dice versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es muy importante permanecer porque sí hay una promesa. ¿Se acuerdan? Antes ya hemos dicho que todavía está la promesa de entrar en el reposo de Dios. Entonces en versículo 37 tenemos una cita, 37 y 38. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y bueno, esto es una cita de la Septuaginta. Nosotros podemos ver que esto es una cita del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Entonces, en el libro de Habacuc tenemos una cita muy famosa que todos nosotros conocemos, pero vemos que hay algunas diferencias entre lo que nosotros conocemos en el texto que está traducido del hebreo y lo que el autor del libro de Hebreos usa desde la Septuaginta. Ahora, en el libro de Habacuc voy a leer
el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿ya? Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, nosotros tenemos en el libro de Habacuc una serie de preguntas por parte del autor. Habacuc está preguntando y Dios le está contestando. Y Habacuc tiene mucha angustia porque hay mucha injusticia en el pueblo. Y él está preguntando al Señor, Señor, esto no está bien, lo que la gente está haciendo, eso no está bien. Y Dios le da una respuesta que no le gusta a Habacuc, entonces hay una conversación allá. Pero Dios le dice, mira, escribe esta visión, porque aunque la visión tardara, aunque viera un poco tarde, esta visión sí vendrá, sin duda vendrá y no tardará. O sea, no llegará exactamente en el tiempo que Dios dice. Pero dice, más el justo por su fe vivirá. Entonces esto es lo que dice Habacuc. Ahora nosotros tenemos aquí en el libro de Hebreos, tenemos la misma cita, pero ya que es una cita desde la Septuaginta, aquí en Hebreos dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. No sé si se dan cuenta de la diferencia. En el libro de Habacuc está hablando de la visión. La visión vendrá y no tardará. Pero en el libro de Hebreos, lo que está en la citando la Septuaginta, está hablando de una persona. El que ha de venir vendrá y no tardará. Ya no está hablando más acerca de una visión, sino está hablando de una persona en la Septuaginta. Entonces el autor está citando exactamente desde la Septuaginta para llegar a su punto, que es, pues, ¿quién es el que tiene que venir? Jesús, claro, obvio. Y aquí en el versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mira, esta parte no está en el texto hebreo. Esta parte es solamente en la Septuaginta que dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. En el texto en Habacuc, en el libro en Hebreos, simplemente para más el justo por su fe vivirá. Y ya continúa versículo 5 con otras cosas. Pero en el libro de Hebreos añada esta parte, esta traducción de la Septuaginta que dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, que exactamente apoya lo que el autor está tratando de decir todo ese tiempo, porque estamos en la cuarta advertencia, que no puedes retroceder. No puedes volver atrás, porque ya una vez que Jesús pagó para tus pecados, una vez que tú fuiste iluminado, una vez que fuiste cristiano, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay algo que tú puedes hacer, no puedes apartarte. Y otra vez, no estamos hablando de un pecado, estamos hablando de una decisión voluntaria de retroceder y de a poco de negar todo lo que nosotros creíamos acerca de Dios. Un día eres cristiano y después de continuar en este camino te despiertas y ya eres ateo. Entonces dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Es una advertencia muy, muy clara y muy firme. Pero versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aunque el autor está dando esta advertencia tan fuerte, tan final, él dice, nosotros tenemos esta esperanza. Ustedes no son los que van a retroceder. Ustedes no son de las personas que van a desistir, que van a negarse de su fe. Entonces, nosotros no somos de ellos. El autor tiene una esperanza mejor para su audiencia. Y ahora entramos en el capítulo 11, que es
para una gran parte de nosotros, el capítulo 11 es lo único que conocemos del libro de Hebreos. Muchos de nosotros hemos escuchado mucho de este capítulo y ya nuestra imagen del libro de Hebreos es así. Pues el libro de Hebreos es el libro que habla de la fe, ¿cierto? Sí, habla de la fe. Capítulo 11 habla de la fe. Y bueno, antes de meternos en el libro, yo quiero que ustedes puedan tener algunas cosas presentes en su mente, porque este capítulo, exactamente el capítulo 11, habla de, vamos a decir, habla de algunas cosas que yo quiero que ustedes puedan ver mientras nosotros estamos en este capítulo. Primero, es muy obvio, el capítulo 11 se trata acerca de la fe, ¿cierto? Muy bien, se trata de la fe. Entonces, capítulo 11, la palabra más repetida en este capítulo es fe. Fe, una y otra vez el autor está hablando de la fe. Pero hay una otra cosa que nosotros podemos ver acerca de cada personaje que está descrito aquí en capítulo 11. Y esto es que los que están, los héroes de la fe en este libro, ellos no llegaron a la promesa.